¿cuál es el principal reclamo de ustedes que ahora se están manifestando frente al Ministerio de Educación? Primero que nada, nosotros nos adherimos al pronunciamiento de la Academia de Lengua Guaraní, en particular los estudiantes universitarios autoconvocados de la UNA y luego otras instituciones, como el caso del gremio de los directores y supervisores de nuestro país, el caso del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, y también una organización muy importante que se llama Tatayuy. De lo que estamos acá. Acá hoy estamos representantes de varias ciudades y lo que concretamente estamos planteando es que la transformación educativa incluya en su agenda el tema guaraní y segundo, que se convoque a personas entendidas, porque en este momento nosotros no sabemos quién está tocando el tema guaraní. Por ejemplo, a partir de este año el Ministerio está aplicando un novedoso, increíble programa de formación docente donde el que se va a recibir profesor tiene que estudiar 4 años de inglés, ¿verdad? Y nosotros nos preguntamos, ¿será que en el curso de profesorado de inglés van a incluir también 4 años de guaraní? De hecho ya se está aplicando. Ustedes pueden verificar, estos documentos ya están, ya hay una promoción inclusive, 4 años de inglés. Y lo otro que estamos pidiendo es que en los concursos docentes los exámenes incluyan los temas de guaraní y en guaraní. Anda que ya fue, no ya hay nombre. Este mango de guaraní, no pasa así con el examen. Estamos hoy que se haga un poco que sea o yuca sea. Una cara por ahí mismo, hoy llegamos como ni pues sangaba chule. A pea ore ore de rúa, ore de rúa lleguita a ver cuando paigo árabe. Doña pero una moña, no lleguita y que tú sabes. Ustedes están viendo como que las autoridades no valoran nuestra lengua. Nosotros queremos creer en el ministro, lo que nos preocupa es el entorno. Y en el entorno hay, por ejemplo, una persona que alguna vez ocupó un cargo importante que decía que en Paraguay 3% guaraní hablantes, ¿verdad? Cuando que la realidad, el censo, la encuesta integrada de hogares del año pasado dice que hay casi 40% de monolingües guaraní y más de 30% de bilingües. Es decir, estamos lejos de ese dato que maneja y justo es prácticamente el responsable de la transformación educativa. ¿Qué negociación podemos hacer con alguien que ya de entrada tiene un prejuicio como ese? Muchas gracias. Ahora de Meco Ave, el Ministerio de Educación en Montepe, ya vamos a Anguaña, Nere Miazú, ya de Yipuyazú, Ministerio de Educación y Ciencia Montepe de Jara. Añete Jape, oíramos Ojalcú, con el Ministerio de Nico Ave, y a Ombo Jape Piajuye, a Ombo Jape Pona, que con el TPB ya huele cuando las Jape Pona, en la fecha de Chaco, Anga, las Jape Pona. Oñemos pone, y me pegó la anime, Aranducha Caguazú, examen Guazú, que oye ya pago poco GPP de Porimando Agua Nire. A pe ambos en Baore Puya Puya, Ñande Puya Puya, que está en inglés. A pe ahora Picuerio es tan pirámide. Guaraní Najani, Guaraní pues está con mi abuelo. Are Tereima Ñande, y me Guaranira Picuerio de Yerure, y que tu hangaza Ñembo Puya Puya Guaraní Bote. Ñande con mi que Yerure Ajena. Ñande hoy ya Yerure, Ñembo Puya Hangaza, Hane, Ina con el GPP. Oye, Hendube, Valle Ure, Yapoa. Upeare y Ponavana, todo han habido en Noy, Upepe, Oñe Miatino, Apeñe Miatino, Toñe, ay, Guaraní, me pendiente. 2 horas de año de Yahweh, como que a la voz. Apeña de que años en 9 terroristas, vamos. Ahora poco digo, la siguiente semana ya yo llega. Apeape y Bahía. La historia a ver como iba a Guaraní y en Zapete. Oñe bollo ya en castellano día. Oñe boca cubana mi bae, oñe boquea. De donde coiramos, ahora ojo ahí, esta mañana en ahí ahora fui oír en Gina con Ana tapizamba, pues anda que cuaya más va. Cuando oñe moñe que no tiene profesorado de lengua guaraní piajú. Ambas profesorado de inglés, 4 años de inglés. Ambos dejar guaraní oñe inglés ahí. Así te igual, según mi oñe mandó inglés pepa, o me esta y guaraní. Amba eres bañandeña, porque estaba la niña, porque era inglés con Anga. Mi hija era mi tiempo y apoyo de Venezuela, años que van a Ministerio de Educación y Ciencia Montenegro de Jara, Caraí Brunetti, o Hendumí, o Ñaniñe, y tú a poner a América con Anga, esa, un poco happy por allí, con va a evacuar todo el día con Aña Neveta. A ver, este BM Peyu Jagueres, a Guarani era su papel y meta con ave, o árabe, a Peite no le veo. Añañe, pero no te añañe un güey, y se haisa. Paraguay tu Chajaisa, ya por la duda que yo también de la pizza esperar y me tú, la peña mamá gente que está sobre espera. Y mi hija me quiere, jamás ni pollo, joven a peteimba, era otra formación educativa.
Ñandeña ne pone una bebé. Pero ñembo asante de mañana debe. Because a veces el profesorado pues jure. Pero ñembo asante más. Acá van a ir con Nahani de que ya ave y que tomo ahí mon pues. Bueno, acá hay que o cuando vete ya si te iba enero, te dice vista ave. Añamo más gente si esperan voy para allá. Allá que dureta, oye sale con mañana en el guaraní. A ver, te ven a ya está por ahí ahora. La misma Constitución Nacional. Últimamente, como su oposición, no hubo competencia en el área guaraní. Mínimamente tendría que haber incluido cinco temas de guaraní, sin embargo, no ocurrió lo mismo. Nos sentimos indignados porque el paraguayo, el guaraní es nuestra identidad nacional, es una causa nacional. A mí llamo usted guaraní, en la verdad y de también estamos presentando hoy esta mañana una nota al ministro de Educación para que podamos conformar una mesa de diálogo, una mesa técnica de diálogo para que el guaraní se incluya dentro de la Agenda 2030, ¿verdad? Entonces estamos esperando también entrar junto al ministro, presentar la nota y esto es el inicio, acá se inicia. En todo el país vamos a estar manifestándonos de forma pacífica para defender una identidad nacional que representa a todos los paraguayos. Le preguntamos al ministro de Educación con todo respeto, señor ministro, usted habla de la transformación educativa. 10 millones de personas en Latinoamérica hablan el guaraní y no está dentro de la agenda educativa de la transformación educativa. El dulce idioma guaraní, establecida en la Constitución del 67 como lengua oficial, debe estar número 1 en la agenda de la transformación educativa. No se puede quitar de los concursos públicos de oposición, no se puede dejar de hablar con el Ateneo Paraguayo, con los estudiantes, con la Academia de la Lengua Guaraní. Es una falta de respeto hacia nuestro pueblo. Le pedimos una urgente rectificación porque acá empieza la movilización de los jóvenes y esto puede ir a cosas que no queremos predecir. Muchas gracias.